Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a los tres jugadores de la selección argentina que deberán sacar lo mejor de sí durante este 2025 si es que quieren formar parte de la lista definitiva para el Mundial que se estará llevando a cabo, recordemos, a mediados del año que viene en Canadá, Estados Unidos y México. La realidad es que Scaloni ya tiene una base bastante compacta de futbolistas, pero a esos nombres hay que ir agregándole cada vez más nuevos jugadores, porque de esa manera podrá tener más variedad y alternativas para elegir a la hora de que justamente se arme la lista final. Hay que tener en cuenta que generalmente estas nóminas están compuestas por 26 jugadores y la idea del DT no es tener justamente 26 futbolistas en un buen nivel, sino que haya entre 30 y 35 que estén en un buen rendimiento en sus respectivos clubes y que también hayan tenido buenas actuaciones en la selección argentina, como para que a la hora de escoger finalmente tenga más variantes, como mencioné recién. Y hay tres jugadores que ya vienen siendo citados y que ya han tenido oportunidades en la albiceleste, que durante este 2025 se estarán jugando una parada más que importante. No sé si puntualmente a la hora de ir al Mundial, pero por lo menos como para ya estar formando parte de absolutamente todas las delegaciones. Vamos a estar contando cuál es la actualidad de estos tres futbolistas en sus respectivos equipos, porque además de tener que rendir con la selección argentina, deben mantener una continuidad y regularidad en sus respectivos clubes. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el nombre más lógico de todos, porque Nicolás Paz ya es un jugador, una joven promesa que se ha ganado su lugar ingresando en un par de partidos ya con la selección argentina mayor y que por lo pronto el DT lo tiene una consideración muy pero muy alta. Hay que tener en cuenta que en el mercado de pases de mediados del 2024 tomó una decisión verdaderamente importante en lo que respecta al mercado de pases para su futuro cercano, y esa decisión, que en ese momento podía llegar a ser cuestionable, le sirvió y le jugó muy a favor a la hora de vestir la casaca del combinado nacional. Básicamente, Nicolás Paz fue transferido del Real Madrid, para muchos el equipo más potente de todo el mundo, el equipo más grande del planeta, al Como de Italia, un conjunto que recién había ascendido a la Serie A y que en lo que resta de la temporada estará peleando el descenso, como para no perder la categoría y no regresar a segunda división. Está claro que no muchos futbolistas deciden pasar del Real Madrid al Como, sin embargo el propio jugador sabía que eso le podía resultar favorable si es que sumaba los minutos correspondientes en el elenco italiano, y eso terminó sucediendo. En el Real Madrid prácticamente no jugaba. Si bien es cierto que convirtió un gol en la pasada edición de la UEFA Champions League, la realidad es que era tercer o cuarto suplente en su posición para Carlo Ancelotti, y por eso mismo le vino muy bien ser traspasado al conjunto de Italia. En el Como es el mejor jugador, es la figura, lleva la número 10 en el equipo dirigido por el español Cesc Fábregas, y por lo pronto ha tenido un compromiso más que importante a la hora de rendir al máximo con el conjunto italiano. Scaloni, como ya lo he mencionado varias veces, si bien es cierto que seguramente prefiera que sus futbolistas sean titulares en equipos más importantes que en otros menos relevantes, justamente esta palabra que mencioné recién siempre es lo que termina resaltando por sobre todas las cosas. Una cosa es ser titular y otra cosa es ser suplente o ni siquiera jugar. Y ya en la fecha FIFA de noviembre, Scaloni en conferencia de prensa manifestó que a partir del próximo parate de selecciones, que será dentro de poco más de un mes en la fecha FIFA de marzo, solamente serán convocados aquellos jugadores que estén sumando minutos y tengan regularidad y continuidad en sus respectivos clubes. Si Nico Paz seguía en el Real Madrid, no sabemos si esto hubiera pasado. Por lo pronto yo creo que hubiera buscado equipo en este último mercado de enero. No creo que se hubiera quedado una temporada más en el elenco español, sabiendo que el DT de la selección argentina lo sigue muy de cerca. Por lo pronto ya hizo su debut en el combinado mayor, fue en octubre del año pasado, en aquel partido en el cual la Argentina le ganó 6-0 a Bolivia en el Monumental, en donde ingresó en la segunda parte y hasta se dio el lujo de darle una asistencia a Messi en uno de los 3 goles que convirtió la Pulga en esa noche. Por lo pronto la continuidad de Paz en la selección argentina mientras siga jugando en el Como está prácticamente asegurada. Es cierto que no es fácil ubicarlo en un sector dentro del terreno de juego, por lo menos dentro del 11 que Scaloni pretende para el combinado albiceleste, porque Nico Paz es mediocampista ofensivo y el DT de la selección argentina no suele jugar básicamente con un enganche, suele jugar con el clásico 4-3-3 o en algunas oportunidades con un 4-4-2, y es muy
difícil en ese caso que Nico Paz se meta como titular desde el arranque por delante de la línea de 3 mediocampistas que está compuesta generalmente por Enzo Fernández, Alexis McAllister y Rodrigo de Paul. Aún así, si sigue funcionando como una pieza clave ingresando en los segundos tiempos, no hay ningún tipo de dudas de que tarde o temprano empezará a ganarse un lugar como titular. Tiene todo un 2025 con 10 partidos de selección donde podrá demostrar absolutamente todo su potencial. El segundo nombre es un jugador que no solamente ya sumó minutos con la selección argentina en las últimas fechas FIFA de eliminatorias, sino que además estuvo en la lista preliminar para ir a la Copa América de Estados Unidos 2024 y viendo lo que es la competencia en su sector, que es la saga central, y hay muchas chances de que Leonardo Balerdi, si tiene un buen nivel en su equipo, que es el Olympique de Marsella, no solamente siga siendo convocado, sino que empiece a ganar cada vez más notoriedad en lo que respecta a las convocatorias por parte de Lionel Scaloni. Balerdi estuvo desde el arranque en la última fecha FIFA en el duelo en el cual Argentina derrotó a Perú. De hecho, el último compromiso que jugó el albiceleste en la Bombonera por la jornada número 12 de las eliminatorias sudamericanas tuvo al zaguero del elenco francés entre los 11 titulares. Una fecha antes, en la visita ante Paraguay, que terminó siendo derrota del albiceleste 2-1 en tierra guaraní, había ingresado un rato en el segundo tiempo luego de lo que había sido la lesión del Cuti Romero. Y teniendo en cuenta las reiteradas lesiones justamente del Cuti Romero, la reciente grave lesión, rotura de ligamentos cruzados incluidos por parte de Lisandro Martínez, y ya la edad avanzada de Nicolás Otamendi y Germán Pesela, la realidad es que Scaloni está buscando cada vez más variantes a la hora de convocar zagueros, teniendo en cuenta que estos 4 jugadores recién mencionados forman parte de la base, característica que siempre termina citando Scaloni a la hora de armar su saga central, tanto titular como suplente. Ahora necesitará nuevos nombres. Ya de por sí, con la baja ya asegurada de Lisandro Martínez, uno nuevo necesita, uno que se inserte, y Leonardo Balerdi parecería ser el más próximo a conseguir ese lugar, teniendo en cuenta que para Scaloni ya en la última Copa América fue el central que terminó quedando afuera de la lista definitiva. Su nivel en el Olympique de Marsella es muy pero muy bueno, ya lleva un par de temporadas teniendo un buen nivel, ahora necesita ratificar todo ese buen rendimiento en la selección argentina. Por lo pronto, los 45 minutos que jugó ante Paraguay lamentablemente no fueron positivos, pero era su primer encuentro verdaderamente importante, más allá de algún amistoso anterior, y después los 90 minutos que jugó ante Paraguay sí lo tuvieron en un nivel bastante aceptable, más allá de que el nivel de exigencia no fue el mayor porque prácticamente Argentina dominó los 90 minutos. Aún así, se espera que Leonardo Balerdi durante este 2025 sume cada vez más tiempo dentro de la cancha y se convierta en uno de los zagueros centrales con los que pueda contar Scaloni de cara a lo que va a ser la Copa del Mundo del 2026. Es un central que por características le gusta muchísimo al entrenador, ya lo ha dirigido de hecho en las selecciones juveniles, inclusive antes de que Scaloni se hiciera cargo de la selección mayor, antes de que echaran a Jorge Sampaoli. Recordemos que Scaloni estaba haciendo el DT de las juveniles y formaba parte del cuerpo técnico del ex DT antes de lo que era el Mundial de Rusia 2018, y después posteriormente terminó agarrando el mando del albiceleste hablando del combinado nacional mayor. Así que Scaloni ya lo conoce desde hace bastante a Leonardo Balerdi y por eso mismo quiere que su rendimiento sea el más óptimo y continuado posible. Es cierto que necesitará tener más oportunidades en la selección argentina, pero seguramente en este 2025 se le presenten más chances de la que el mismo futbolista cree. Por lo pronto, rendir en su club sigue siendo algo importante. En el Marsella es un hombre muy pero muy cumplidor, tendrá mejores o peores partidos, pero la realidad es que juega, tiene regularidad y continuidad, y eso es algo que, como dije antes, el entrenador siempre valora. Así que estamos ante la presencia seguramente del próximo defensor central que ocupará un lugar en el corto plazo en cada una de las convocatorias de Lionel Scaloni. Y por último vamos a hablar de un nombre que hasta mitad del año pasado no había sido mencionado básicamente por nadie, porque si bien es cierto que Giuliano Simeone estaba teniendo la continuidad que él mismo deseaba en el conjunto en el cual se había ido a préstamo, que era el Alavés de España, a mitad de temporada tenía que regresar al Atlético Madrid y su futuro colgaba de un hilo, en el sentido de que obviamente que siempre, como dije antes, es mejor jugar en un equipo importante que en uno que no lo es, pero la realidad es que en el Atlético iba a tener que pelear por su lugar, más allá de que su padre sea el entrenador. Lo que terminó
desembocando a Simeone como un jugador de selección argentina, terminó siendo su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. No es que tuvo un rendimiento sensacional, pero me terminó apareciendo como una sorpresa, como una revelación que nadie tenía, jugando por el costado derecho, moviéndose como el mediocampista por ese sector. De hecho, en el Atlético de Madrid está jugando de volante por el costado derecho, mientras que en algunas oportunidades hasta también lo puede llegar a ser de extremo. Inclusive, más allá de que no se mueva en ese lugar de la cancha, cuando Nahuel Molina fue dado de baja, Scaloni no terminó citando a un lateral derecho, sino que terminó citando de última hora a Giuliano Simeone, un jugador que puede ser muy polifuncional por el lado diestro, tanto como para atacar como también para defender, un jugador que el físico lo tiene de una manera envidiable, tanto para retroceder como también para avanzar y terminar las jugadas luego de complementarse en el circuito ofensivo del equipo, y además es un futbolista que tiene gol, sin ser delantero, logra muchas veces llegar al rival por sorpresa para convertir. Todas estas virtudes lo han puesto durante los últimos 6 meses como un jugador muy pero muy importante a la hora de esta nueva camada de jugadores que empiezan a formar parte de la selección argentina. Después deberá claramente sumar minutos en su respectivo club. En el Atlético de Madrid ha jugado más de lo que se creía. Es cierto que no es titular indiscutible ni mucho menos, porque es muy difícil ser titular indiscutible en un equipo de la talla del Atlético de Madrid, pero aún así está peleándola más de lo que se creía, como dije antes en un principio, y la realidad es que hoy por hoy es muy tenido en cuenta por su padre, y por el momento uno puede asegurar que su lugar en la selección, no voy a decir que está prácticamente al 100% asegurado y confirmado, pero teniendo en cuenta que hay algunos otros futbolistas que no están sumando continuidad y regularidad en sus respectivos equipos, y sí lo está haciendo el propio Giuliano Simeone, y yo no quiero descartar verdaderamente que se termine convirtiendo en un jugador más que indispensable para el Scaloni en el corto plazo, a la hora de querer armar el típico 4-4-2 con los dos mediocampistas por los costados, y por el lado derecho Simeone sería un jugador ideal, un futbolista que le puede llegar a dar la profundidad necesaria al entrenador por ese costado y que también puede retroceder para ayudar al lateral derecho sin demasiadas complicaciones. Obviamente todavía tiene que rendir en la selección argentina, ingresó en el segundo tiempo en el último partido ante Perú, ya sumó algunos minutos con el combinado mayor, pero deberá en este 2025 explotar al máximo absolutamente todas sus cualidades como para terminar de sentirse importante y ser ese futbolista de recambio que a cualquier DT le gustaría tener. Por lo pronto en el Atlético de Madrid lo consiguió luego de 6 meses de esta primera temporada, que está en el conjunto colchonero ya formando parte al 100% de la plantilla dirigida por su padre, y se espera que en la selección argentina, con algunos partidos como pueden llegar a ser estos 2 eliminatorias en marzo y los próximos 2 en junio, también pueda cumplir esa meta. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, obviamente hay más jugadores de cara al futuro en la lista de Scaloni, pero acá estamos hablando de 3 nombres propios que, dependiendo de sus respectivos rendimientos, van a no solamente seguir siendo convocados para jugar en la selección argentina mayor, sino que de cara a lo que va a ser la lista definitiva para el Mundial 2026, no sé si podemos decir nombres asegurados, pero por lo menos que van a pelear la palmo a palmo. De hecho, Leonardo Balerdi, no teniendo el rendimiento que tiene hoy, casi se mete en la nómina definitiva de la última Copa América de Estados Unidos 2024. Imaginémonos ahora a un Balerdi con 2 años después, ya habiendo jugado algunos partidos de la selección argentina y con sus competidores en la saga central en bastante menor consideración por parte del DT. Por el lado de Nico Paz y de Giuliano Simeone, obviamente sus características son más ofensivas que defensivas y por eso deberán pelear de otra manera. Aún así, me parece que todos tienen las virtudes y las cualidades necesarias como para que dentro de 1 año y medio el entrenador tenga dudas de si llevarlos o no a la siguiente Copa del Mundo.